Hola chiquillos, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestro episodio número 1 de Adversarios Íntimos, que les habla Francisco Carrillo y acá mi compañero de podcast. Jaime. Hoy hablaremos sobre cómo está Chile, ¿o no? La actualidad. ¿Estamos grabando? ¿Cómo se encuentra Chile? No estamos grabando. Estamos grabando, No, Francisco. no, Francisco, no, estamos grabando. Ya, pues, huevón. Estamos grabando. ¿Cuáles son las principales problemáticas? ¿Qué piensa la gente? Jaime, Pero no si sé ustedes si- me dijeron que tenía que hablar más No, fuerte, ya, estoy hablando más fuerte. ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! Ya, ahora sí. Otra vez. Todo de nuevo. Corta todo. Hola, ¿cómo están? Por acá Francisco Carrillo. Bienvenidos a nuestro episodio número 1 en Adversarios Íntimos. Junto a mí me acompaña Jaime Rivera. Muchas gracias, Francisco. Bueno, hoy día tenemos una dinámica preparada para ustedes que es sorpresa, ¿cierto? Vamos a hablar un poco sobre cómo está Chile actualmente, qué problemáticas enfrentan las personas y qué otra cosa vamos a hablar, Francisco. Tenemos varios temas en carpeta. Lamentablemente, como esto es un podcast interactivo y muchas de sus preguntas también van a ser contestadas, nuestra editora no nos permite tener una claridad del libreto. Nos va tirando preguntas en frío. Así es. Por eso comenzamos con la pregunta, ¿cómo está Chile? ¿Qué está pasando actualmente? ¿Cómo encuentras tú? Define Chile en una sola palabra. Bueno, partimos inmediatamente con temas de contingencia. Nuestro episodio número 1 fue presentándonos un poco y ahora partimos ya a tierra derecha con la política. Chile en una sola palabra es una pregunta compleja hoy día para los escenarios que estamos viendo, Jaime. Muy compleja. Yo creo Muy compleja. que si se ríen de nuestro Perdón, actuar es porque nuestra directora me dice que saturo ambos dos micrófonos, así que estoy tratando de hablar un poquito más bajo y Jaime un poquito más... Sí, a mí me dicen que hablo muy bajo, entonces tengo que hablar muy fuerte. ¡Qué fuerte! Chiquillos, bueno, con respecto al tema de la pregunta del día de hoy, Sí, así ¿cómo es. se encuentra Chile en la actualidad? Bueno, yo siento que esto es un poco en base a las percepciones que tiene uno. Pero si yo tuviera que definir cómo se encuentra Chile en una sola palabra, creo que hoy día se encuentra polarizado. Parece que la política a los extremos cada vez gana más fuerza y parecer un hombre de centro, centro izquierdo o centro derecha, no es algo muy popular o que genere muchos likes o seguidores por redes sociales. No sé qué piensas tú. Y yo suelo pensar de que el chileno es como intenso, y creo que eso igual abarca un poco la polarización. Creo que la intensidad hace de que nosotros nos mantengamos firmes en nuestras opiniones. Yo pienso como no sé, de que en una situación cuando uno es intenso, uno dice, ¿sabes que yo opino esto? Yo estoy de acuerdo con esto y nadie me va a sacar de lo que yo opino, ¿cachai? Yo no sé si tiene que ver como la intensidad del O chileno. sea, yo creo que el chileno con los años ha ido ganando cierto matiz, pero Sí. lamentablemente seguimos viviendo en una sociedad que empuja a las personas a pensar desde los extremos. Hoy día, si te das cuenta, es cosa de los titulares. O sea, Pero ¿y a qué se debe eso de que piensen en los extremos? ¿Tú Mira, crees que no es como un nivel de intensidad? no, yo tengo una teoría con respecto a aquello. Yo creo que hace 20 años atrás estar pensando o opinar desde los extremos era algo totalmente plausible en base a las fragmentaciones que habíamos tenido por nuestros desarrollos políticos a lo largo de los últimos 50 años. Pero hoy día, pensar desde el extremo se hace por un rédito político. Hoy día el parlamentario que genera más controversia por redes sociales, el político que tiene una cuña más incendiaria en un matinal, pareciera que tiene más portada, más visibilización y a su vez hoy día todo lo traducimos en la sociedad de los likes. O sea, a mayor cantidad de likes, a mayor cantidad de seguidores, pareciera que el político está mucho más vigente. Más vigente, exacto. O sea que puede ser como el político más viral. Puede ser Sí, que o sea, podemos hablar de, no sé si nuestra editora nos autoriza para dar algunos nombres. Si uno piensa con la dupla Chicardini y Manucheri, son totalmente incendiarios. O sea, a veces siento como que quieren ver arder todo, y estoy hablando en sentido muy figurado, en pro de sus consignas. Y
no creo que en realidad el sentir de Chile sea lo que se busca o lo que se pretende. Hoy día Chile yo creo que está un poco cansado de toda esta polarización y fragmentación política, tanto de extrema izquierda o de extrema derecha. Yo creo que las opiniones políticas o sentires, o el sentir político se acerca o va a tender a acercarse cada vez más al centro. Sí, yo creo que eso al fin y al cabo genera más problemas, no más que soluciones. Pero ahí está el punto que tú tienes es súper importante porque en general problemas se encienden las redes sociales. O sea, si nosotros nos pusiéramos a hablar del hate de repente que nos tiran también en nuestras redes Todo caso. sociales, ¿y qué hacemos nosotros? O sea, no, tampoco lo pasamos, también lo contestamos. Exacto. Hay que ser honestos, si Sí, el hate también te genera visualizaciones. es válida su opinión también. O Y sea, hay que contestar sí, por supuesto. y hacer de que la directora de repente me pide que suba el audio, de que suba la voz, pero ya, vamos, le doy de nuevo. Está bien, démosle. Ya. Ya, pero entonces, retomando lo que estamos hablando, ¿tú crees que la política está solucionando problemas o creando nuevos problemas? Yo creo que la política pretende solucionar problemas, pero el paradigma de la solución de los problemas es generar y construir otros problemas al principio. Porque en base a cómo nosotros vamos destruyendo o cortando, pensando en la política de los puentes, volvemos a construir. Exacto. Hoy día tenemos que pensar que hay un grupo de parlamentarios, sí, en este momento no voy a nombrar a ninguno, pero pronto vamos a tener una tremenda parlamentaria en política en palabras Así simples, no es. podemos decir nada, porque Así es. ahí sí que nos va a Se liquidar viene, se nuestra, viene. nos liquida nuestra editora, pero hay parlamentarios que están buscando hacer política en base a los acuerdos, teniendo presente de que el mejor no siempre es el que grita más fuerte o el que genera la cuña más incendiaria, sino el que tiene la fortaleza de poder pasar un puente teniendo el objetivo claro de que independiente del que va al lado tuyo, no piense igual que tú, es necesario para poder construir un acuerdo. Yo creo que así, con un acuerdo, se puede solucionar muchas cosas en política. Creo que ya la gente igual está aburrida, como tú decís, de siempre lo mismo, de escuchar peleas. De repente uno puede decir su opinión, pero no de una forma tan como discutiendo, Virulenta. yo encuentro que mucha intensidad y eso atrae miedo a las personas, más que O sea, diciendo hay una solución, yo creo que las personas dicen, creo que estamos peor. yo creo que más que miedo, genera mucha más desconfianza. Hoy día la clase política también tenemos que ser súper correctos en reconocerlo, está como está, producto de las propias acciones que se tienen. O sea, nosotros que representamos, o que yo por lo menos que estoy en una área política, también he contribuido que se fragmente un poco el sentir del electorado y uno no puede perder de frente o perder de vista a las personas que son las que te eligen. ¿Y qué tan optimista, no sé, uno puede ser dentro de 5 años con todo lo que está pasando? ¿Tú ves que dentro de 5 años va a haber algún cambio o algo que pueda, no sé, decir, sabes que el gobierno actual está haciendo una mejora en esto? O sea, yo pienso, hablando de meta, porque 5 años sería un mediano plazo, eh, yo creo que vamos a tener el mismo problema pero de un matiz distinto. ¿Y eso en qué nos afecta o en qué nos va a afectar como sociedad? Yo siento que el rédito de la polarización siempre va a estar ahí en carpeta, porque siempre te permite sacar algo. El problema es que nosotros tenemos que pensar que queremos avanzar y para poder avanzar tenemos que construir. Si estamos constantemente destruyendo o atacando, se pierde algo que es central en la política. Y esto es súper importante, Jaime. Tenemos que tener presente que en política la persona contraria a uno no es el enemigo. Él puede ser tu adversario, puede pensar distinto a ti. Pero que piense distinto a ti no significa que él sea un enemigo. Tú no lo tienes que llevar a su mínima expresión. Porque incluso los enemigos más grandes se tienen un profundo respeto. Exacto. Oye, qué frase más buena te sacaste, Francisco. Estoy hablando muy bajo de nuevo. pero sí, no, qué bueno sí que piense de esa forma. Creo que muy pocas personas tienen una mentalidad así abierta a lo que es la política, porque la política sí tiene una mentalidad un poco más
más cerrada, Más de trinchera. más de trinchera, y por eso ocurre todo esto de la polarización. Pero hay que tener presente algo, Jaime. Hasta incluso las guerras se generan treguas. Sí, po. O sea, Sí. en guerras de trinchera, Primera Guerra Mundial, se generan treguas. O Historia. sea, yo creo que la política necesita hoy día mirar hacia el futuro. Si tú quieres pensar en un Chile de 5 años, lo más probable es que vamos a seguir teniendo problemas de polarización. El tema es que estos problemas no nos permitan, o sea, no nos impidan, perdón, legislar. Porque cuando tú te cierras en una idea y no dejas avanzar una idea del contrario, aunque sea una buena idea, los únicos que se ven afectados son los hombres y mujeres que conforman este país hermoso, de norte a sur, y con necesidades tremendas, con problemas reales. Esa es la gente por la cual uno tiene que pensar. La señora que tiene que llevar a su hijo en brazos, caminando por la lluvia, a un paradero, o esos hombres que se levantan a las 4 o 5 de la mañana para ir a trabajar y tienen que esperar 1 hora y media a que pase la locomoción, o sobre la locomoción. Ese tipo de política es la que a mí me convoca y me empuja a plantearme todo esto desde un punto de vista un poquito más holístico, más trascendental. Yo creo que la inseguridad sigue siendo un papel dominante actualmente en Chile. Si bien hay varios estudios que dicen que las personas en el tema de seguridad, por ejemplo los asaltos, los robos, sobre todo los portonazos, que hace poco igual, no sé si viste la noticia que a Adriana Barrientos le hicieron un portonazo. Dios mío, estamos hablando de farándula, está bien, sí. Pero está bien, está bien. Sí, sí. Sí, y creo que las personas aún sienten como esa inseguridad. ¿Qué opinas tú de eso? Mira, aquí pasa algo distinto. Yo estuve viendo el tema de seguridad, sobre todo en la campaña presidencial, de forma muy fuerte. Y una cosa es la seguridad. Chile sigue siendo un país seguro. Si nosotros nos comparamos con nuestros vecinos, somos un país bastante seguro. El problema de Chile es la percepción. Chile es uno de los países con más alta percepción de inseguridad. Independiente que vivimos en un país seguro, nos sentimos plenamente inseguros. Y el ejercicio lo puede hacer usted en su casa. Usted en la noche, antes de dormir, solo se acuesta o revisa su portón, revisa su puerta, revisa que sus ventanas estén bien cerradas. O sea, todo ese tipo de situaciones y de acciones las llevamos a cabo no porque a lo mejor hayamos vivido un episodio de violencia directo, pero es porque realmente, siendo un país seguro, nos sentimos profundamente inseguros. Y acá también el mea culpa no solo por parte de la clase política, sino también de los medios de comunicación. Los medios de comunicación también se encargan de vender esto. Obvio. Porque genera el people meter, sube, pero... Sí, por eso una cosa son las percepciones y otra cosa son las soluciones. Sí, perfecto. Por eso, ¿qué estaría faltando actualmente en Chile? Como ¿qué solución podríamos dar para que esto cambie? Hacer como un plan de vigilancia, que sea como más progresivo, ocupar un poco de inteligencia artificial. O sea, yo creo que si nosotros pretendemos llegar a ser un país evolucionado o en vías de desarrollo, tenemos que invertir en algo que es fundamental. A mí el tema de la inteligencia es fundamental. Nosotros como país nos hemos ido quedando un poco atrás con el tema de la inteligencia, y muchas veces también tiene que ver con el tema de la polarización. Cuando nosotros hablamos de sacar militares a las calles, de que no están preparados, de perfeccionar la inteligencia tanto de las policías civiles o de las fuerzas de orden y seguridad como de las fuerzas armadas, inmediatamente como que desatamos o abrimos una cajita Pandora en donde se empiezan a mezclarse estas cosas con las heridas del pasado. Yo pienso que las fiscalizaciones son muy importantes. O sea, cuando uno ve más carabineros en las calles, cuando uno ve más controles vehiculares, cuando uno ve que las fuerzas de orden y seguridad están deambulando en terreno, obviamente te genera una percepción de seguridad. Si tú, bueno, para todos los que han podido viajar, cuando uno va a Europa, uno va a Estados Unidos, es normal ver un policía cuidando un aeropuerto, no con una pistola, a lo mejor con un rifle o con una R-15, o cuando tú vas a Europa, policías pasando por fuera de los hospitales, fuertemente armados, y eso no genera temor ni destapa crisis de pánico, pero inspira seguridad. O sea, tú decís, por lo menos, si algo pasa, acá hay gente preparada, capacitada, para poder prestar apoyo en situaciones
grave. Así es. Sí, creo que es como controlar el delito, la corrupción de una forma más controlada. Yo creo que si nos vamos más allá en el tema de seguridad pública, eh, tenemos que... ¿Sabes qué? Tengo que parar. Tengo que parar porque la directora ya me tiene aburrido. Todo el rato me está haciendo señas, me está diciendo Nosotros vamos a poner una cámara para el próximo capítulo idealmente acá, pero empujándose ya para que ustedes vean. Yo no sé qué me está tratando de decir porque yo no sé si tú lo estás mirando de repente. Sí, la miro. Y me hace una seña, directora, dígame con palabras, no, si no hay problema. ¿Qué pasa? La voy a acostar, pero se me olvidó apagar el calefactor. Para seguir con este hilo, ¿tú qué crees? ¿Más policía o más inteligencia? Yo creo que debes hacer más policía con inteligencia. Como No quiero decir, perdón si se escuchó mal, que las policías no tengan inteligencia. No estoy hablando del individuo que representa a las fuerzas de orden y seguridad. Yo estoy hablando de que cada institución tiene que tener un equipo de inteligencia mucho más desarrollado, más tecnológico, apoyarnos hoy día con las herramientas que tenemos. O sea, antiguamente la inteligencia era puerta a puerta. Exacto. Investigativa solamente. Hoy día hay herramientas de inteligencia artificial, como tú mencionaste, Sí. para poder tener más tecnología, más herramientas. O sea, hay cámaras en un aeropuerto o en un casino de juego, hay muchas más cámaras que de repente en las calles. Sí, así es. Yo creo que tecnología y coordinación debe estar en sí o sí. Eso es súper importante. Sí, porque muy si no importante. hacemos algo coordinado, yo creo que no funciona la fiscalización como tal. De repente vemos fiscalizaciones como de la nada en lugares que no transita mucha gente, otras veces que sí transita gente. Entonces creo que no sé qué tan efectivo es ubicarnos, o sea, yo lo digo ubicarnos como si fuera policía, pero qué tan efectivo es ubicarse en un lugar donde no transita tanta gente, ¿no? Jaime se disfrazaba antes de el policía en sus momentos de juventud. Sí, claro. Bueno, yo pienso y creo que hay que regular ciertas cosas. Porque cuando nosotros empezamos a hablar de que hayan más policías o fuerzas de orden y seguridad, tanto policía, carabineros, investigaciones, etcétera, también tenemos que empezar a tocar otros temas que son un poquito más profundos, que a lo mejor con el desarrollo del podcast los vamos a ir tocando, como el RUF, que son las reglas del uso de la fuerza, no solo para protección de los civiles, sino también para salvaguardar a nuestras policías, porque muchas veces, y esto yo no voy a dar nombre, lo he conversado directamente con policías, con carabineros, muchas veces se ven un poco imposibilitados, amarrados de manos para poder actuar como ellos quisieran, por el temor a ser sumariado, a ser juzgado y a ser precisamente condenado. O sea, yo creo que todo tiene que ser en su justa medida, tanto el resguardo para la sociedad civil, pero también las policías tienen que tener un resguardo para poder tomar esas atribuciones y ejecutarlas sin el temor de que esto puede tener una consecuencia. Yo creo que eso va de la mano con las leyes, ¿cierto? Sí, por supuesto. No sé si hay como tantas... Se está estudiando el RUF en todo caso en el Congreso, están en estudio ya. Yo creo que las leyes actuales no son suficientes. Entonces, como hay un estudio, hay algo que igual requiere una cierta coordinación, una cierta investigación, y creo que con el tiempo, yo siempre he pensado que con el tiempo podemos ver resultados. Ya, pero yo discrepo un poco contigo. Porque el derecho chileno se basa, bueno, somos una copia del Código Civil francés, versus el derecho anglosajón, que es el Common Law, y el Common Law tiene menos cantidad de leyes. Pero son eficientes. Por allá va el tema. Sí. O sea, hoy día tenemos más de 20.000 leyes. O sea, para cualquier estudiante de derecho es una locura tener que empezar a estudiar articulado, porque de verdad es un estrés. Pero si nosotros tuviésemos a lo mejor las mismas leyes, pero que se interconectaran y aplicaran, o se aplicaran de mejor forma, las que tenemos serían mucho más efectivas. Así es. Seguimos con la responsabilidad del Estado. ¿Qué opinas tú de eso? ¿El Estado se hace responsable de la Constitución, la legislación y de la seguridad ciudadana sobre todo? Es que acá son cosas distintas, porque el Estado en sí es un conjunto de órganos que tienen potestades. O sea, nosotros vivimos en un Estado que tiene 3 poderes.
O sea, en un país que tiene tres poderes, o sea, tenemos el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Cada Sí. uno se encarga de ciertas materias. En este caso, si yo hablo del gobierno, el gobierno no es el encargado de aplicar las leyes. Exacto. El poder ejecutivo tiene que, como su nombre lo dice, llevar a cabo. Ejecutar. Claro. Ujú. El legislativo es el encargado de generar las leyes que sean importantes o desechar las leyes que ya están obsoletas. Muchas veces tienes que pensar que el delito funciona muy rápido o mucho más rápido que la legislación. Por lo tanto, hay leyes que no se pueden aplicar de cierta forma para delitos mucho más nuevos. Y hay que hacer actualizaciones de leyes y derechamente derogar otras. O sea, yo pienso que el Estado en sí, como conjunción de poderes, trata de hacer lo que mejor puede las cosas. El problema efectivamente está en que muchas veces esta conjunción de poderes no tiene una comunicación tan fluida entre poderes. Y eso también ralentiza los procesos. O sea, nosotros lo hemos visto. O sea, cuando pasa alguna emergencia y, no sé, episodio, en este caso la salud o algún, estoy hablando de la ambulancia o cualquier otro, ayúdame, se me fue la idea. Cualquier otro factor que... Exactamente. Sí. Que involucre, no está bien interconectado, se generan problemas. Sí, de hecho hay estudios sobre seguridad ciudadana en Chile que dice que coinciden en que la seguridad es tarea del Estado y de toda la sociedad. ¿Qué nos referimos de toda la sociedad? Responsabiliza también al ciudadano. Yo creo que qué tan importante es que el ciudadano esté con conocimientos previos sobre seguridad pública. ¿Tú crees que es necesario darle capacitaciones o darle algún tipo de defensa que ellos puedan adquirir como defensa personal? O sea, no sé si defensa personal es la mejor respuesta, porque aquí podríamos Porque igual es difícil. y podríamos entrar entonces al debate del porte o no de armas de fuego. O sea, yo en lo personal soy una persona que está a favor del porte de armas. Yo sé que esto es súper impopular, que a lo mejor no todo el mundo está de acuerdo. Así es. Pero lo que tenemos que tener presente es que el problema no es el arma, sino es que lo que se hace con un arma en la mano. Porque cuando una persona mala tiene un arma en la mano, tiene poder sobre una persona buena que no tiene un arma. O sea, si el Estado no da abasto, no creo que lo más necesario o lo que sea correcto sea el autocuidado o la autotutela por parte de la sociedad civil. Pero creo que nosotros tenemos ciertos derechos consagrados por los cuales tenemos que ir peleando, y si es que yo en mi casa puedo tener un arma y el Estado me faculta, tengo que saber ocuparla. Pero, ¿cómo ya, tú quieres adquirir un arma, ¿cierto? Para defensa en Sí, caso claro. de que pase Eso se puede hacer, es legal. algún robo, algún asalto? Sí, obvio que se puede. Pero ¿cómo llevarlo a cabo? ¿Cómo ejecutarlo? Es Yo que, creo que tener como... es que el una- Estado te un tipo de faculta y el organización. Estado te obliga a, si tú tienes un arma de fuego en la casa, Inscribirla. primero que todo, la arma tiene que ser legal, tiene que estar inscrita, Sí. tiene que ser comprada en un lugar que sea certificado. habilitado. Certificado, sí. Te exige tener el arma en un lugar que sea protegido, o sea, en una caja de seguridad. De hecho, hay organismos por parte de Carabineros que te fiscalizan que esto sea así y a su vez te exigen un curso para el manejo de esta arma. O sea, lo ideal de un arma en este caso es que si tú la tienes, sepas ocuparla y que esta arma, el día de mañana, que es lo que mayormente pasa, no caiga en manos de terceros que la ocupen de mala forma. Exacto. Es que eso es lo otro. Yo creo que igual para optar por un arma, igual es difícil de que todos opten por un arma para poder defenderse, porque si bien al cabo igual va un poco de la mano, ¿cómo yo defenderme si mi salud mental está mal, por Sí, ejemplo? pero lo mismo, pero te exigen Un cuando test. tú adquieres, sí, te exigen un comprobante de un psiquiatra que te habilita, o sea, tú tienes que pedir una hora a un psiquiatra, te tienes que hacer una revisión, que muchas veces es súper laxa, es súper online muchas veces, pero yo no tengo ningún problema con la telemedicina, disculpen, mis amigos doctores, pero se tiende como a confundir un poco esto, pero te lo exigen, eso te lo exige la ley. El tema no pasa por tener o no tener un arma, yo creo que el tema pasa, primero que todo, vuelvo al tema, porque las policías puedan ejecutar bien su trabajo, porque si el delincuente siente que la fuerza que él tiene es par a la fuerza del Estado o de las policías, siempre se va a generar un conflicto. Había un general
canadiense, no me puedo recordar el nombre, me voy a acordar con el transcurso del podcast, que decía que las fuerzas de la policía tienen que ser totalmente por sobre a la fuerza de los civiles, ¿ya? Pero esto es por qué, es porque si la fuerza de la policía es igual o inferior, la pugna del conflicto se va a generar siempre. En cambio, en Estados Unidos, el porte de armas, la tenencia de armas, incluso de armas de guerra, faculta a los americanos poder tenerlas cumpliendo ciertos requisitos. ¿Por qué? Porque la Constitución dice que las armas las tienen los civiles para poder equiparar la fuerza del Estado si que el Estado se sobrepasa en la ejecución de sus funciones. O sea, yo, americano, tengo un arma, si es que en algún momento el Estado se pasa de madres con el ejercicio de sus funciones para poder defenderme también y defender a los míos. Así es. Y ahí entramos en un tema que a lo mejor podríamos estar 3 podcasts hablando. Que a Francisco le gusta este tema, seguridad, creo que es lo que él representa, también se ha investigado mucho sobre, por eso te dejo hablar más a ti, porque es algo que a ti te gusta, te representa, que te gusta hablarlo también. Y ahora vamos a pasar a la siguiente dinámica, que es el semáforo país. ¿Qué es el semáforo país, Francisco? El semáforo país corresponde a unos 3 colores. 3 colores, Sí. igual que un semáforo. Pueden enfocar a la cámara 2, por favor, a Jaime. Mira, tenemos el color verde, que significa que vamos por un buen camino. Cuando nosotros levantemos el color verde, se va a significar eso, ¿cierto? Cuando levantemos el color amarillo, significa que vamos bien, pero con ciertos riesgos, ¿ya? Es como un semáforo, Común y silvestre. lo mismo que cuando uno va conduciendo, pero ahora... Educación vamos a hacer- vial está haciendo Jaime en este momento. Vamos a Educación ser vial. Y el rojo significa que vamos por un mal camino. Qué triste, Sí, ¿cierto? Así Qué es. En triste. este momento la directora tiene que censurarme porque significa que si está el rojo es porque vamos como la... Así es. Y comenzamos con el tema 1. Yo voy a decir el tema y vamos a dar como 3 segundos para que cada uno levante su semáforo y debatimos Ni un ya problema. un minuto, Vamos a otro, probar. 2 minutos. ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Te, Sí. te parece? Sí, me parece. Estamos con la dinámica. El tema 1 es la estrategia contra el crimen organizado. Levantamos... ¿Qué opinas tú de cómo está Levantamos la semáforo, levantemos primero. Levante, ya. 1, 2, 3. Bueno, Jaime tiene el color verde y yo tengo el color amarillo. amarillo? Jaime, ¿por qué tú tienes el color verde? Yo considero que últimamente el Estado actual se ha enfocado mucho en el crimen organizado y también se ha visto resultados. Yo, con respecto a esa pregunta, tengo un amarillo. Yo creo que vamos bien encaminados, pero todavía falta mucho. ¿Y por qué? Uniéndolo con la primera pregunta. O sea, yo creo que el Estado está haciendo acciones, Pero falta más práctica. pero el crimen organizado avanza más rápido. Mm, Y eso es porque estas organizaciones criminales son organizaciones multimillonarias que tienen recursos prácticamente ilimitados. En base a los consumidores que van saliendo, van recopilando y teniendo recursos, y estos recursos a su vez permiten actualizar mucho más rápido de lo que se actualizan los estados. mm. Y eso me preocupa un poco. Sí, pues yo creo que es que siempre vamos a ver un poco de riesgo, pero yo siento que al fin y al cabo este gobierno ha hecho como una pega más exhaustiva, creo, pero lo que sí, y te doy el punto, de que falta verlo en práctica. Creo que no tenemos muchos datos como para saber si es tan efectivo lo que se está haciendo contra A mí me gusta el ministro de Arrau. Interior. No, el ministro Arrau, que es el ministro de Seguridad. ¿Ya? Sí, me agrada. O sea, creo que él es un ministro que hace la pega. Ocupa, bueno, esto es política, también ocupa muy bien las redes sociales. Un día lo ves en la cárcel del Manzano, en la tarde está en Arica, Sí. en la noche está metido en Puerto Montt. Hasta Y política del terreno. esto funciona también porque en base a cómo nuestros estamentos salgan a la calle y hagan la pega, también se va a ir viendo resultados. Así es. ¿Cambiamos? ¿Pasamos con otra pregunta? Sí, seguimos con el tema 2. Funcionamiento... Perdón. ¿Ahí eso se puede cortar o no? No. ¿Por qué? Esto Ah. sin corte. El funcionamiento del sistema de salud. Es el tema 2. Ya. Comenzamos. A la cuenta de 3. Ya. Sí, 1, 2, 3. 3. Ah, Mira, sí. Match.
Sí, hicimos bache. Sí, yo Sí. creo que es pésimo en realidad el sistema de salud. Yo voy a decirlo con todas las palabras posibles. Es pésimo. Es fome. Ah, no, mentira. Callampa. Es... Pero sí puedo decir de que tiene un diseño estructuralmente sólido, Ya, perfecto. pero en el momento de ejecutarlo no se hace bien. Ya. Creo que las personas, no sé si porque abunda más la estadística de salud pública, que es FONASA, que hace que tenga como más porcentaje en el tema de personas que se atienden en FONASA, que está afectando, no sé si algo en la institución o están Colapsados. sobrecolapsados. O sea, Yo pienso que puede ser algo así, pero si tenemos una estructura también sólida de estos sistemas, O sea, el funcionamiento del sistema de salud, tampoco no está tan sólida. o sea, yo pienso, y hablando del número, no tengo la estadística en mi cabeza exactamente, pero obviamente los usuarios del sistema público son considerablemente mayores al usuario del sistema privado. Por lo tanto, el sistema público tiene que absorber todo esto de forma mucho más abrupta. Y el problema de esto en sí es que la cantidad de especialistas, tanto de médicos como otros especialistas del área médica, son un número reducido para atender a un público que parece indeterminado. Y esto genera todos estos colapsos. O sea, yo creo que para poder atacar, yo no soy ningún experto en salud, pero yo creo que para poder funcionar mejor hay que tratar de descongestionar el tema de la lista de espera. Cuando yo estuve una vez en un conversatorio de salud en Renovación Nacional, sé que las listas de espera, por ejemplo, dentales, abultan mucho el número de la lista de espera, porque se miden en listas de espera generales. Por lo tanto, yo en lo personal lo que haría es, para reducir también la percepción ciudadana, es que trataría de subsanar la lista de espera que se encuentran o que son más fáciles de sacar. Si las dentales aportan un número importante de lista de espera, sacando las atenciones dentales lo más rápido posible. Porque eso en sí, de un punto de vista estadístico, va a hacer bajar la estadística. Hay cosas que también son básicas. O sea, la lista de espera en asuntos oncológicos. O sea, yo creo que cualquier estado, el que sea, desde el más rico al más pobre, no puede permitir que su gente muera. Y si lamentablemente sus personas, sus ciudadanos van a morir, hacer todo lo que sea necesario para que esto no suceda. ¿Tú crees que puede ser algún problema de los recursos que posee el sistema de salud? Yo creo que sí. Porque igual es relativamente bajo. Yo creo que sí. O no sea, se nosotros utiliza cortamos tanto. recursos de donde podemos. O sea, en base a los déficits que tenemos fiscales, obviamente nosotros vamos a tratar de cortar recursos. Yo sé, en base a lo que he leído, de que la salud no tenía un recorte tan prominente, pero recortar, aunque sea una chaucha en salud o en educación, te va a generar un problema a largo plazo, sí o sí. Si nuestros ciudadanos están mal educados o no tienen la educación idónea, no nos podemos quejar después porque no entiendan bien las cosas o porque no lean bien o porque no comprendan lo que leen, porque en realidad nosotros estamos propiciando esto. O sea, para mí hay tres ejes que son fundamentales. Y disculpa que me alargue con esto. Sí, Salud, educación y seguridad. Estos tres, para mí, no debiesen tener recortes en ningún punto. ¿Por qué? Porque si la gente trabaja más tranquila y puede trabajar más, va a generar más ingresos. Y esos ingresos también van a entrar al arca del Estado. Si la gente se encuentra más sana, también produce más. Mejor Y si la calidad de gente vida. está mejor educada, a la larga también van a ser personas que van a generar y van a aportar mucho más al país. Así. Eso. Wow, Francisco presidente, ¿no? ¿Qué opinan ahí? Alcalde. Alcalde, después presidente. Este podcast es transmitido desde la hermosa comuna De Chillhuayante. Chillhuayante. Sí, así es. Estamos en la comuna de Chillhuayante, al costado de la municipalidad de Chillhuayante, transmitiendo en el estudio. Vamos a tener próximo varias locaciones que ya nos han invitado a grabar a otras locaciones, así que se vienen cositas, chiquillos. Así Jaime. es. Y el tema 3, que sería confianza en las instituciones. Ah, chuta. Aquí está Creo que bien. algo va a pasar aquí que no sé por qué me tinca que vamos a pensar igual. A ver, Ya. 1, 2, 3. 3.
otra vez. Match. Sí, pues sí, hay Sí. que reconocer que a pesar de que no pensamos igual, hemos tenido muchas respuestas Sí, parecidas. sí. Que yo creo que todo en realidad ya como llega a un punto donde la encuesta, yo soy bien de ver números, dicen de que las personas ya están colapsadas. De hecho, creen más en universidades, creen más en la En la PDI, academia, en o los en las carabineros, instituciones. instituciones Sí. policiales, pero no creen tanto en política, en partidos políticos o en el gobierno, ¿no? La Bueno, gente es un porcentaje puedo, muy puedo estar nulo. hablando de una tontera, pero si no me falla la memoria, creo que 500.000 personas, entre 500 y 600.000 personas, se encuentran afiliadas a los partidos políticos a nivel nacional, que es un porcentaje mínimo. O Mínimo. sea, hoy día, eh, pucha, la gente se encuentra muy decepcionada en los partidos políticos, pero yo creo que son totalmente necesarios para poder gobernar. O sea, creo que si bien me decepciono a veces o me entristezco, para ser muy honesto, pero creo que los partidos políticos son necesarios. Eh, pero sí pienso igual que tú, o sea, creo que la gente ve más confianza en otro tipo de instituciones. Porque yo creo que igual los partidos políticos hacen que haya una diferencia de opiniones y que las personas que entren a afiliarse en un partido vayan con sus principios y valores. O sea, parten de una Entonces, base que tienen pensamiento, eso, si tú estás en un partido, el que sea, más o menos tienes como un pensamiento similar, transversal, transversal. dentro de ese partido. Exacto. Pero eso no significa tampoco de que hagan mal la pega. Yo creo que cada cosa y cada cosa que existe también en este país es para contribuir y para poder lograr algo significativo, porque igual si vemos otros países que se ven que van con una buena brecha de seguridad, de salud, eh, creo que igual imitarlo un poco no estaría nada mal. Igual Bueno, siempre dicen que somos Chile es como el país que copia todo de repente. pero eso tampoco yo creo que sea tan malo, o sea, al final en política, Copiar lo bueno no es malo. a eso voy, nosotros no tenemos para qué inventar la rueda. Acá hay cosas hay recetas que están bien hechas y que hay que tomarlas y replicarlas. Obviamente en el camino podemos ir adaptándoles un poco a la chilencia, a la chilena, pero hacerla. O sea, yo concuerdo contigo, Jaime, o sea, creo que las percepciones están muy a mal traer con respecto al tema, sobre todo de la política. Pero súper importante en base a lo que estamos hablando de los extremos. Hoy día el péndulo oscila de un extremo a otro, pero hay que tener presente que cuando la fuerza del péndulo llega a neutro, siempre queda en el centro. Y creo que si nosotros queremos construir, sea desde la centro derecha, que es mi área o mi lugar, o desde la centro izquierda, vamos cada vez más cercanos a construir acuerdos más que a cortar puentes. Así es, Francisco. Y la última pregunta, que es una pregunta sorpresa. Si hoy fueras presidente por un día, ¿el primer decreto que firmarías merece color verde, amarillo o rojo? Esta pregunta, respecto, sí, o sea, esta pregunta de la directora de repente, yo no sé. se va como en otra. Sí, ¿cierto? sí, nos O tira sea, como a la dimensión, a los sí, archivos secretos X. sí. Sí. Pero respecto de todo lo que hemos hablado de las políticas actuales, y si nosotros tiramos un decreto, ¿cuál sería? Así como decreto O sea, de la eficiencia. O sea, o decreto... yo lo que haría primero, tiraría obviamente una política que esté en rojo. Porque creo que lo rojo es lo que no está bien. O sea, hay que aprender a diferenciar entre lo urgente y lo importante. Lo importante hay que hacerlo, pero va a esperar. Lo urgente hay que hacerlo ahora, luego. ¿Qué es lo que haría yo? Me centraría en el RUF, en la regla del uso de la fuerza, para que nuestras policías tengan mejores condiciones y se sientan un poco más tranquilas del actor y su trabajo. Sí, yo creo que hoy en día se legaliza... Hoy en día hay muchas leyes, se comunica mucho, pero no hay mucha buena gestión. Creo que lo que estamos nosotros al debe es ¿Qué la color? gestión. Rojo. Rojo, pero igual amarillo. Tampoco no soy tan intenso como Francisco, ¿ya? Pero... Hay que tener presente que yo no soy el que llegué con resaco hoy día a grabar, así que... Sí, sí, estoy así con otro sí, hambre, sí. como que... Puede ser porque el fin de semana lo pasé súper bien. La tía Pilar nos mandó saludos, así que por Sí. favor, por eso Jaime hoy día estaba contento. Un corazón para ella. BBF. Ya, terminando con todo esto, ya cerrando,
no sé si te gustaría dirigirte a nuestros espectadores, dejarle una palabra Creo que podríamos o leer una pregunta. leer una pregunta. Sí, Ya. bueno, esto es súper importante porque ya empezaron a hacer preguntas en este caso nuestros amigos que se encuentran detrás de esa cámara o nos están escuchando en la radio, o sea, perdón, en Spotify, en el teléfono, mientras van a su trabajo o mientras conducen a su casa. Y acá esto es súper interactivo. Cada pregunta que ustedes nos hagan 1000 preguntas. Nuestra directora tiene que leerla y una vez que la lea vamos a tener que contestarla. Sí, así es, Francisco. Acá me aparece una pregunta de Benjamín Zúñiga que dice: Saludos, Benjamín. saludos, Benja. Dice: tenemos súper, me encantó. Me gusta la dinámica de preguntas. Aquí va la mía. ¿Qué piensan ustedes sobre algún país del mundo que podría ser ejemplo para Chile? Considerando marcos culturales, sociales, económicos, geográficos y geopolíticos. Saludos, estaré atento al próximo capítulo. Una pregunta un poco como para explayarse, ya estamos en el cierre. Ya, pero Jaime, partiste tú leyéndola, contestémosle a Benjamín, ¿qué es lo que tú piensas con respecto a eso? Sí, yo considero que hay varios países que se toman, por ejemplo, de lo social, por ejemplo, Uruguay. Nueva Zelanda tiene, creo que, buena economía. Partamos por Uruguay. ¿Por Uruguay? Uruguay es un país que está dentro del mismo continente. Sí, pues está socialmente estable y con una baja corrupción. Inflación también. Creo que son, si no me falla la memoria, son el país de Sudamérica que tienen que estar como entre el primer a tercer lugar. No lo recuerdo. Lo tengo en mis redes sociales, pero no me acuerdo del dato. Sí, sí, es que lo que pasa es que si él quiere como que le demos un país, yo pienso de que un país en específico siempre va a presentar problemáticas. Sí, Pero las realidades no son iguales. Exacto. Pero Uruguay se destaca por el tema y se social. asimila mucho a Chile. Exacto, y la baja corrupción. También tenemos Nueva Zelanda, Sí, claro. ¿cierto? Que aquí dice que lo más característico de Nueva Zelanda es la integración de territorios de pueblos originarios. Creo que igual nosotros acá en Chile estamos ¿Al debe? con eso. Sí, estamos introduciéndolo un poco. Otra vez me acuerdo que una... Ahí está Jaime con su bandera de... ¡Viva el Gualmapu! ¡Viva el Gualmapu! ¡Chihue! No me estoy burlando por si acaso, solo me río un poco de Jaime. Pero sí, yo creo que integrar esto y cuidar el medio ambiente, yo que estudié química ambiental, creo que es algo que también genera una mejor calidad de vida a las personas. Sí, yo ahí sí concuerdo más contigo, porque creo, como papá ya, como padre, creo que nosotros nos tenemos que preocupar un poco del mundo que le vamos a dejar a nuestros hijos. O sea, hoy día, hablando, y para cerrar, lo que está pasando en el norte, lo que pasó en el sur con los aluviones, o sea, lluvias que no se veían hace muchísimo tiempo, de cierta forma creo que también están influidas por el cambio climático, y el cambio climático, querámoslo o no, creamos en él o no, está quitando vidas y está cambiando la geografía de nuestro país a como la conocíamos. Así es, yo creo que siempre pasan estos ¿cómo decirlo? Como temporales, inundaciones, Estos eventos climáticos, y creo que el gobierno o el Estado no tiene como algo para actuar de forma rápida. Creo que siempre ocurre lo mismo cuando vemos las noticias. Ahora he visto que hartos políticos salen a ayudar, alcaldes. Sí, los alcaldes son la primera línea para la población. El político más cercano a una persona es el alcalde, porque el alcalde gobierna un estado pequeño dentro del estado en sí, pero son los que están en primera línea. O sea, los alcaldes hoy día se potencian o se proyectan incluso como presidenciables por lo mismo. Pero yo esta vez creo que el gobierno sí se anticipó un poco más. Efectivamente, siempre quedamos cortos, pero quedamos cortos porque nosotros trabajamos en base a patrones probabilísticos. Y cuando la probabilidad te dice que si queda la escoba va a llover X o Y, y queda la escoba, pero no llueve X ni Y, si no llueve 10 veces más o 100 veces más, no hay estudio probabilístico que lo aguante. Yo creo que primero tiene que ocurrir algo, así un fenómeno que realmente deje la embarrada, para recién implementar un sistema para combatir eso. Ley de Newton. O sea, Pero toda acción tiene una reacción. Pero igual creo que la gestión preventiva es muy importante en estos eventos. Yo lo considero desde mi punto de vista. ¿Por qué? Porque ya cuando está todo derrumbado,
volver a rehacer. Yo creo que el medio ambiente son años de recuperación y por qué no hacerlo antes y evitarlo antes. Sí, concuerdo contigo. Acá en este momento le vamos a pasar un datito a los tíos desvío. Por favor, Jaime está tirando su currículum. Es un buen químico preocupado, así que Sí. no lo dejen ahí archivadito, por favor. Sí, obvio que sí. Estaríamos ya más o menos cerrando. Sí, y tenemos el último que es Portugal. Con la pregunta de Benja, ya. Así que dice reconversión económica y revitalización urbana con identidad. Porque acá dice que Portugal logró pasar de ser una periferia pobre a un país que usa bien su patrimonio. ¿En qué sentido? Que explota los temas culturales, tiene harto turismo, lo mismo que pasa muy parecido acá en Chile. De hecho, en eso yo creo que estamos súper bien. Por ejemplo, explotamos el turismo, el tema de igual Que de es la caro. industria. Que es caro salir en Chile, sí. Es muy caro. Carísimo. Pero hace de que sea un país Similar. similar a lo que es Portugal. Yo espero el día de mañana y para cerrar que el día como país, si pretendemos ser un país que va en vías de desarrollo, primero que todo seamos un país que pueda ocupar bien sus recursos, trabajarlo y no vender solamente producto en bruto y para que te llegue después el mismo producto de forma refinada a precios estratosféricos. Creo que mientras no tengamos una producción más fina de nuestros materiales y nuestros productos, vamos a estar siempre marcando el paso como no como una potencia, sino en este caso como una colonia. Así es, Francisco. Por eso lo invitamos a que dejen más comentarios como este y también qué opinan, cómo está Chile actualmente, si está de color verde, rojo, amarillo, como ustedes quieran, porque igual es muy importante su opinión, ¿cierto? Porque Sí, por eso supuesto. también nosotros lo podemos comentar, debatir, si tienen preguntas, también, o si también quieren ser invitados. Sí, No, claro. no hay problema. Estamos conversando también con algunos profesionales del área de la abogacía, doctores. La idea es que después del cuarto o quinto capítulo nosotros podamos tener ya algunos panelistas que sean estables y que nos puedan aportar desde sus conocimientos. Así que eso es todo por hoy. Chiquillos, no se olviden que vieron este podcast Adversarios Íntimos, una forma sátira, media pícara de ver la realidad política que tenemos como país. Soy Francisco Carrillo, no se olviden seguirme en redes sociales. Me pueden encontrar tanto a mí como a Jaime. Sí, Jaime, sí. ¿cuál es tu red Sí. social? Ignacio Riverac, con C al final. ¿Y tu red social? franciscocarrillo.cl en Instagram y ahí tengo el Instagram de Política Enlazado de Palabras, o sea, perdón, efectivamente, de Política en Palabras Simples. ¿Y sabes qué, Francisco? Tengo que decir algo de nuevo. ¿Qué? La directora de nuevo me está molestando, no sé qué Algo pasa, personal, quiere ir al algo baño, personal. me levanta el dedo, lo estáis haciendo mal, no sé qué pasa. Pero bueno, gracias a todos los que nos siguen, los que nos escuchan, también gracias por acompañarnos y esperamos encontrarnos en el próximo debate, ¿cierto, Francisco? Así es, vamos al próximo episodio de Adversarios Íntimos, una forma sátira de ver la política chilena. Muchas gracias por venir, gracias por participar. Nos estamos viendo. Corte. Chao, chao. Chao, chao. Ay, me paro así.